Hola a todos y a todas. En esta exposición voy a estar hablando principalmente de la inflación y también los tipos de dinero. Como tal, hay que hacer como introducción un postulado muy importante y es con respecto a qué es inflación. Como tal, su definición es un aumento generalizado y prolongado en el nivel de precios. No es lo mismo un aumento en, de precios que la inflación. Podemos decir, si tomamos el ejemplo, de que los tomates subieron de precio, digamos, 50 centavos la libra. Sin embargo, si esto dura muy poco, digamos, un día que el precio solo ha subido, no se puede hablar de inflación. La inflación tiene como principal característica que este periodo sea prolongado, es decir, que haya durado bastante tiempo. Entonces, no es lo mismo una subida en el nivel de precios que la inflación. Teniendo claro esto, vamos a pasar a la explicación. Según Shaikh, que es la fuente que vamos a estar ocupando en esta exposición, es que él creía que antes de 1940 había periodos de subida de precios, pero que no había inflación. Y es que había depresiones o crisis que provocaban que, que ese nivel de precios no se prolongara, entonces decayeran. Entonces las depresiones funcionaban como ciclos muy importantes para que la inflación decayera, o mejor dicho, el nivel de precios. Entonces, él habla que luego de esta fecha, de 1940, hay como tal periodos inflacionarios. Como tal, las crisis, aunque provocan que las personas dejen de consumir, caiga el nivel de empleo y demás, como tal, la inflación se mantiene en alza. Si tuviéramos que tomar un ejemplo muy reciente es con respecto al caso del COVID-19. Como tal, la productividad cayó, el consumo cayó de las personas, de las empresas, familias y demás, pero aún los precios se mantuvieron bastante altos. Incluso después de la pandemia, los precios se mantuvieron mucho más altos. Entonces, ¿pudiéramos darle la razón a Sheikh? Bueno, hay que seguir con esta exposición para darnos más cuenta de esta realidad. Entonces, como seguía, ahora la productividad, aunque caiga, los precios no caen. Y aquí hay dos fenómenos muy importantes con respecto a una deflación y a y una estanflación. La deflación consiste en un nivel, por así decirlo, de la caída del nivel de precios. En cambio, la estanflación hace referencia a que, como tal, hay estancamiento económico, pero también hay un periodo de inflación. Y el Shai toma bastante en cuenta el ejemplo de los años 70 y 80, que debido a la guerra con, en este caso, de los países árabes con Israel, se provocó la crisis como tal del petróleo, que provocó que el nivel de precios aumentara. Y él toma bastante este ejemplo, ya que hubo bastante inflación con desempleo. Y aquí viene un punto muy importante que es sobre el encantamiento de la economía, que esto hace referencia a que como tal la productividad aumenta, la demanda es mayor que la oferta y esto provoca que como tal se produzca un aumento en el precio. Cuando la productividad, bueno, la demanda es menor que la oferta, como tal no se produce una caída en el nivel de precios. Entonces, este ciclo, según Shaikh, ya no se cumple. Pasando ahora al siguiente apartado, aquí hablamos de los ciclos de Kondratiev. Como tal,
el objetivo de estas ondas largas es que Kontiev buscaba explicar que como tal el capitalismo no tiende a llegar a su fin, sino tiene más bien un comportamiento uniforme que a pesar de todo lo que esté sucediendo en el capitalismo, siempre hay algo que evita que se derrumbe, por así decirlo, o caiga completamente. Ya que hay pensadores como Karl Marx que piensa que el capitalismo va a llegar un día a su fin. Sin embargo, Kontiev dice que no, que este capitalismo, si bien no es perfecto, tiene un comportamiento bastante uniforme. Y cuando habla de ondas largas, hace referencia a que la economía como tal cae o sube. Y las ondas largas hacen referencia a periodos de sobreacumulación de bienes de capital o bienes tangibles. Y aquí podemos ver ejemplos como canales, ferrocarriles, maquinaria pesada, en referente principalmente a bienes de capital. Entonces hay periodos de expansión que hacen referencia a la construcción, ya sea de fábricas o de maquinaria, también como reponer la propia maquinaria, pero también hay periodos de decadencia, periodos donde la economía cae. Esto es cuando se termina esa construcción de la fábrica, ya se deja de invertir, se deja de trabajar. Entonces, hay periodos que como tal, la economía, a pesar de todo, aunque caiga, siempre se mantiene o sigue en la alza. Entonces, estas ondas largas lo que buscan es explicar eso. Pasando a la siguiente diapositiva, hace referencia a que luego de 1940 se comienza a ver una desaparición de las ondas largas. Ahora hay etapas de producción lenta, precios rápidos y periodos donde de estanflación y estagflación. Hay que tener en cuenta que la estagflación ocurre antes de 1940 y hace referencia a que en aquellos tiempos, si bien caía el nivel de precios, era debido a a las crisis. Por eso está en deflación, estancamiento con caída en el nivel de precios o caída de la inflación. Ahora, después de 1940, hay periodos de estancamiento y aumentos o que el nivel de precios se mantenga. Y esto hace referencia a las estanflaciones, según el pensamiento de Shaikh. Ahora vamos a pasar a otro tema que es con respecto al dinero y sus formas. El dinero hay que tener en cuenta que es ese medio de intercambio que usan las personas para, para ya sea motivos de transacción, para satisfacer sus propias necesidades, como comprar productos alimenticios, productos personales y demás, pero también el dinero es muy utilizado por motivos especulativos, ya sea para obtener una tasa de rentabilidad mucho más alta en el futuro, o también el dinero también puede ser muy utilizado como motivo de precaución. Por ejemplo, las familias tienen dinero guardado por dado caso que un familiar se enferme o ocurra un tipo de accidente. Entonces, el dinero como tal tiene un montón de funciones. Pero en este tema vamos a enfocarnos más en los tipos de dinero. El dinero como crédito es el dinero creado por los bancos. Por ejemplo, una persona A, digamos que deposita $500. De esos $500, una parte queda como tal eh, guardado como reserva, que hace referencia al encaje legal. Y este encaje legal es una parte del dinero, es guardado en el banco y que el banco debe que cumplir con esta normativa que les da el Banco Central
de cada país. Este dinero principalmente sirve como reserva, pero una parte del dinero que no se destina al encaje legal ocupa el dinero comercial, o sea, el banco comercial ocupa ese dinero, ya sea para motivos de, en este caso, de prestar a otros, es decir, prestarle a empresas, a personas naturales que necesiten, en este caso, dinero o crédito, ya sea para satisfacer sus propias necesidades, ya sea como comprar un auto, comprar una casa o también por motivos de inversión. Hay empresas que piden prestado al banco porque van a construir ya sea una sucursal, un restaurante nuevo y así sucesivamente. Entonces ahí comienza a crearse ese dinero bancario. Es comúnmente conocido como dinero en su forma de crédito. Entonces, esto hace referencia y está constituido por libretas, certificados de depósitos, préstamos bancarios y depende de la solvencia del banco emisor. Y este último apartado es muy importante, ya que si, digamos, sale la noticia de que un banco está en una situación financiera muy mal, muchos que han depositado dinero en ese banco van a correr lo más rápido posible a sacar su dinero. Y se produce como ese conocido como pánico bancario, en la situación en donde las personas quieren sacar rápido su dinero ante la poca seguridad que les da el banco. Entonces, pasando al siguiente tipo de moneda, es referente a la moneda nacional. Este es el papel moneda que crea cada banco central o cada país para ayudar a las personas que tengan ese dinero para motivos de transacción, especulación, etcétera. En sí, este tipo de dinero es el que ocupamos comúnmente. Son esas coras, esos dólares, esos billetes que cada uno tiene en su billetera, ya sea para comprar, guardar, invertir, etcétera. Y en sí depende principalmente de la buena salud macroeconómica del país. Si tuviéramos que ocupar un ejemplo muy radical, es el caso de Venezuela. Por tener una política monetaria y fiscal muy mala, como tal, la moneda de Venezuela, que es el bolívar, si no me equivoco, perdió mucho de su valor, se devaluó y llegó a periodos de hiperinflación. Entonces, el Estado debe tener muy en cuenta y ser un buen administrador con respecto a esa herramienta. Y la otra es con respecto al oro. Esta tercera forma de dinero es muy utilizada principalmente en periodos de crisis. Y es que, como tal, es un valor que tiende a aumentar en los periodos de crisis. Las personas buscan refugiarse de sus ahorros en forma de oro, ya que tiende a valorizarse y no pierde su valor, como puede ser en el caso de las monedas nacionales y el dinero bancario. Una crisis, en este caso, de manera generalizada, afecta al dinero como crédito y también a la moneda nacional. Y en este apartado se habla un poco más acerca de cómo se crea este dinero bancario. Como ya lo expliqué anteriormente, me quiero enfocar más que todo acá en el sentido de que este dinero como crédito es creado por las propias necesidades que tienen las personas o las empresas. Ahora bien, las competencias entre las formas de dinero. Supongamos que hay una crisis de toda la economía como tal, entonces suponemos que las personas buscarán guardar todo ese dinero en forma de oro.
Pero para entender esto, entendamos la situación normal, cómo funciona la economía, cuando está funcionando. Cuando la economía funciona de la mejor manera, las personas necesitan dinero como papel moneda, debido a que es el más fácil y permite hacer transacciones. ¿Por qué no se ocupa el oro? Principalmente por su escasez y porque tiende a ser, en este caso, muy manipulado. Es decir, que, digamos, si tenemos lingotes de oro, va a haber personas que le van a quitar una parte del oro y lo van a combinar con otros metales. Vos como, en este caso, vos como ya sea comprador o vendedor, en qué puesto estés, no te vas a dar cuenta del dinero que vos recibas. Entonces, el papel moneda nos permite, en cierta manera, evitarse esos problemas. Nos evita la escasez del oro y también los problemas que pueden haberse por medio de la manipulación de los metales. Pero principalmente el papel moneda es mucho más fácil. No pesa tanto como el oro y es mucho más abundante. Entonces sirve más como medio de intercambio para satisfacer esas necesidades que tienen las personas. Entonces, cuando el comercio va súper bien, la economía busca usar el papel moneda. Por eso en periodos de crisis, cuando la moneda se devalúa, las personas buscan el oro por su, digamos, porque se revaloriza y obtiene mucho más valor. Shaikh nos introduce algo muy importante, que es la relación índice de precios con respecto al oro. Arriba está de la fórmula, está conformada por, en este caso, por el promedio del nivel de precios referente a esa moneda nacional y abajo el precio de una onza de oro en moneda nacional, que es el índice para medir, en este caso, el nivel de precios según Shai. Así que eso sería todo. Muchas gracias.